¿Qué? Bueno, queridos hermanos, vamos a dar inicio a nuestra clase. El día de hoy vamos a entrarnos a un personaje muy interesante como es Juan el Bautista. Les había comentado que hoy nos tenemos que olvidar un poco de lo que fue Jesús de Nazaret para podernos meter al tema de Juan el Bautista. Personaje sin duda fabuloso, carismático, que hizo muchísimas cosas a lo largo de su vida, pero antes de comenzar vamos a hacer una oración breve para poder abarcar este contenido que es bien extenso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias Señor, gracias porque estás con nosotros, gracias porque sigues enviando tu Espíritu. Te pedimos, Señor, poder parecernos un poco más a Juan el Bautista, ese personaje fabuloso del cual Jesús se enamoró, del cual Jesús quiso imitar y del cual sacó todo lo mejor. Que así podamos nosotros, a la imagen de Jesús, poder sacar todo lo mejor de este personaje, para que nos ayude a crecer en tu experiencia, en tu amor, pero sobre todo en la cercanía con los demás. Todo eso, Señor, te lo ponemos en tus manos para que lo transformes según tu voluntad. En nombre de tu Hijo amado Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanos, como les decía, vamos a dar inicio y en la clase de hoy vamos a ver la clase de Juan el Bautista. Ya esos son los temas que hemos visto. La última clase estábamos viendo con el tema de Jesús y el templo, en ese transcurso de los 12 años que vimos el relato del Evangelio de Lucas, que solo él lo muestra. ¿Sí? Podríamos ver que no se trata de un relato histórico, sino que es más un teológico y podríamos sacar lo que era lo que quería decir del tema. Entonces hoy nos vamos a centrar en quién fue Juan el Bautista. Este personaje es importante conocerlo, porque lastimosamente no vamos a poder verlo así a todo vapor, como podríamos decir, porque eso significaría poder, permítame, poder. Entonces eso significaría estar en un curso completo de unas 6 clases, por lo menos. Entonces, lo que hemos hecho el día de hoy es poder hacer un resumen de lo que fue Juan el Bautista, su vida y los aspectos importantes. No vamos a quedar cortos todavía, pero bueno, lo importante es que podamos seguir avanzando. Y después, la siguiente clase que será el otro año, serían los diferentes proyectos o las diferentes conciencias. Una conciencia que tuvo Jesús y fue una desarrollando en diferentes partes. Ahí vamos a ver también muchos temas de Juan el Bautista, por lo cual era importante ver la clase de hoy. También vamos a ver las diferentes corrientes mesiánicas del tiempo de Jesús, cómo fue el bautismo de Jesús, también lo vamos a ver. Ahí vamos a ver un poco más. Si ustedes se fijan, Juan el Bautista es un tema muy interesante. Y la última clase va a ser Jesús como predicador apocalíptico. Fue predicador apocalíptico porque su maestro Juan el Bautista fue predicador apocalíptico. Entonces, ahí de los temas que vienen de aquí en adelante, tenemos que ver mucha relación con Juan el Bautista. ¿Qué temas vamos a ver hoy? Nos vamos a centrar en la infancia de Juan el Bautista. Recordemos que el Evangelio de Lucas nos cuenta mucho de ello. ¿Por qué predicaba en el desierto? Siendo la imagen que tenemos del desierto como un lugar inhóspito, un lugar árido, sin agua, eh, terrible. Pues, ¿por qué iba ahí? ¿Por qué la gente lo seguía? Vamos a ver qué significaba el rito del bautismo y cuál era la intención de Juan el Bautista. Y como último tema es, porque dice que comía mieles silvestres y a langostas. Entonces, ¿qué quería decir con todo eso? Hay que poder entrar, como les dije, en esa dinámica de la vida de Juan el Bautista para poder entender todo lo que él nos quiere comentar. Primero vamos a ver que Juan el Bautista, como hacemos siempre, vamos a ver su historicidad. Juan el Bautista, hoy por hoy, nadie duda de su existencia, salve uno que otra persona que anda también dudando de la existencia de Jesús, pero el consenso de estudiosos, nadie duda de la figura de Juan el Bautista. Y como al igual que Jesús, hay fuentes, fuentes de diferentes tipos. Tenemos las fuentes, hay dos tipos. Está, por ejemplo, la fuente de Flavio Josefo, que recordemos que es un historiador judío del primer siglo, que también escribió de Jesús, pero también escribe de Juan el Bautista. Y eso lo encontramos en su libro Antigüedades Judías. Este texto, por lo menos el nombre, deberíamos de saberlo porque también en esa Antigüedades Judías que escribió en el 93,
es cuando habla también de Jesús. Antigüedades judías, tomo 18, capítulo 5, el verso 2, ahí donde habla de la figura de Juan el Bautista. Le dedica 162 palabras a su descripción. ¿Y por qué hacemos la referencia de 162? Porque sobre Jesús solo habla 60, no 62. Entonces nos muestra ya de entrada cómo para Flavio Josefo Juan el Bautista fue alguien más importante que Jesús. Yo sé, como les decía en el grupo, ojalá pudieran haber escuchado las homilías de los diferentes sacerdotes el día domingo, porque todos mostraron a un Juan el Bautista de manera como un súbdito, como un precursor de Jesús, pero la realidad es otra, y es lo que vamos a tratar de investigar el día de hoy. Flavio Josefo muestra a Juan el Bautista como un predicador independiente, y aparte le da muchos elogios a Juan el Bautista versus los que le da a Jesús. Hija, la tu mamá, por favor. Catalina, me habla su mamá la cosa. Perdón. Muchos elogios más que Juan, que lo que le da a Jesús. También tenemos otra fuente que es los evangelios. En esa fuente de los evangelios muestra a un Jesús, como les dije, a un Juan el Bautista, súbdito de Jesús de Nazaret. Siempre está subordinado, siempre está abajo de, de Jesús. Siempre la figura importante es Jesús de Nazaret. Entonces, vamos a ver un poco de esta infancia, que fue muy documentada, pero como vimos en el Evangelio de Lucas, es una infancia que está puesta para enaltecer la imagen de Jesús. Ya habíamos visto que estas escenas, si bien es cierto, no son de Lucas, sino que son sacadas de las comunidades juaninas. ¿Qué quiere decir comunidades juaninas? Son las comunidades de las cuales Juan el Bautista era su maestro. Hay que tener en cuenta eso. En los evangelios aparece bastante, ¿cómo decirlo?, escondido, puede ser, podríamos decirlo. ¿Por qué? Porque para los evangelios lo que se debe demostrar es que Jesús fue el maestro, no Juan el Bautista. Pero la realidad fue otra. La realidad fue que Jesús fue discípulo de Juan el Bautista. Entonces, como vimos cuando vimos el evangelio de Lucas y cuando vimos el evangelio de Juan, estas dos comunidades tenían muchos problemas con sus seguidores, que eran seguidores de Juan el Bautista. Entonces ellos decían que Juan el Bautista era el Mesías y no Jesús. Entonces, ¿qué hace Lucas? Lucas, como era un historiador, encuentra a estas comunidades que estaban en Egipto, que estaban en unas partes de Egipto, y él logra encontrar unas leyendas sobre la infancia de Juan el Bautista. Entonces viene Lucas, las adecua a su mensaje para mostrar que Jesús siempre está por encima de Juan el Bautista. Por ejemplo, en Lucas 5:23, era la expectativa de la familia de que naciera Juan el Bautista. En Lucas 1:24-25, la concepción maravillosa. Recordemos que es un ángel el que se le presenta a Zacarías en el templo y le dice que tendrá un hijo. Luego está una anécdota del embarazo de su madre, con Isabel. Luego están los sucesos en torno a su nacimiento, que el papá estaba mudo y cuando después él puede hablar, y todo esto que lo mencionaron como un gran profeta. Luego la ceremonia de su circuncisión. También tenemos el himno de alabanza en homenaje a él. Entonces, son 7 escenas en las que nos dice que la última escena es que Juan el Bautista vivió en el desierto. Fueron 7 escenas que, como reitero, no las vamos a ver ahorita porque ya las vimos. Y aquí les pongo el link para que si quieren ir a reforzar la idea, ir a ver que son imágenes para mostrar que Jesús es más grande. Y lo mismo pasó con el prólogo del Evangelio de Juan. Acá, gracias a esta reconstrucción de la infancia de Juan el Bautista, nos podemos dar cuenta de varias cosas. Primero, asumiendo, ¿verdad? Asumiendo no asumiendo, sino dándonos cuenta que estos hechos no son históricos, podemos sacar una reconstrucción. Primero, que sus padres eran ancianos, en base a las lecturas que acabamos de ver ahorita, que su madre era estéril, que ambos eran de origen sacerdotal, que vivía en Jerusalén, que fue consagrado a Dios desde pequeño,
y que transcurrió su niñez en el desierto. Si tomamos el texto al pie de la letra, esto es lo que nos dice el texto. Pero esto es muy difícil de que pertenezca a algo histórico, o sea, no son datos históricos. Hoy nadie, ningún especialista ni biblista, considera que estos hayan sido datos históricos. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Lo que él decía hace un momento, que estos episodios, estos 7 episodios de la infancia fueron sacados de comunidades juaninas, las cuales Lucas después reduce para mostrar a un Jesús superior a Juan el Bautista. Aquí les dejo el link de la clase que dimos en el Evangelio de Lucas para mostrar esas 7 diferencias que tenemos en el caso de Lucas y Jesús. Luego, Waldesberger, también lo hablamos en el Evangelio de Lucas. Él fue el primero en crear la hipótesis, una hipótesis de la competencia. Recordemos que hasta el día de hoy hay seguidores de Juan el Bautista. Esos seguidores siguen creyendo que Juan el Bautista es el Mesías. Hoy se les conoce como los Mandeos. Todavía existe ese grupo. Y como les dije, el prólogo del cuarto evangelio, del evangelio de Juan, es un sentido polémico, apologético, porque dice que vino Juan el Bautista y después dice, pero él no era la luz. Y así empieza a narrar, que también lo vimos en la clase de Juan, todas estas cosas que refuerzan la teoría de que Juan el Bautista para las comunidades de Jesús era un contrincante. Pero después estos discípulos pasan a las comunidades de Jesús y es ahí donde hay que mostrarles que Jesús, que el Señor Jesús, era más grande que Juan el Bautista. Por eso es que hoy por hoy estas 7 ideas, 7 imágenes, o estos 2 capítulos que muestran acerca de Juan el Bautista, de su madre Isabel, de su padre Zacarías, nadie las considera históricas. Hoy sabemos que Isabel probablemente nunca existió, que Zacarías tampoco. ¿Qué podemos entonces sacar de estos textos? Y es ahí donde los biblistas se mojan cuando sacan esta información, y es que lo único que se puede obtener hoy en día es que era de origen sacerdotal. Y eso es una realidad, que Juan el Bautista descendía de un padre que era sacerdote. Recordemos que para el judío del primer siglo solo se podía ser sacerdote por descendencia, es decir, de padre a hijo y así sucesivamente. Entonces probablemente, y que es muy seguro que Juan el Bautista haya sido un hijo de un sacerdote que precedía en el templo de Jerusalén. Y ahí esto le da mucho sentido a lo que vamos a ver en la clase de hoy. Entonces, como decía, ¿qué podemos obtener de estos relatos? Podemos obtener primero de que Juan era hijo de familia sacerdotal, o sea, era hijo de alguien que oficializaba en el templo. Como les dije, según los historiadores, es lo que tiene más veracidad histórica, que Juan haya sido hijo de sacerdote. Teniendo la idea de fondo de que Juan era hijo del sacerdote, podemos decir que por esa razón Juan inventa el rito del bautismo, y esto es importante, porque no fue Jesús quien inventó el rito del bautismo. El rito del bautismo lo inventa Juan, pero Juan no es que se lo pare de la noche a la mañana. Juan, al ser hijo del sacerdote, al ver la corrupción que había en el templo, al ver los diferentes grupos que consideraban el agua como algo para limpiar, entonces pues vamos a ver eso ingenioso que era Juan el Bautista. Era alguien tan ingenioso que creó algo en base a algo existente, perdón, algo existente para poder traer este mensaje de salvación. Juan, recordemos que él crea un rito para perdonar los pecados. Al ser miembro de familia sacerdotal, estaba habituado a los ritos y sacrificios del templo, que servían para expiar faltas. Por eso se le ocurrió a él también crear uno que pudiera reemplazar a aquellas. Como les reitero, al ser hijo de familia sacerdotal, Juan crea un rito. Y es que, miren, hay que meterse en la mentalidad del siglo I. En el siglo I había un problema. El problema era con los sacerdotes. Estos tipos tenían tan corrupto el templo
que era una corrupción terrible. Cuando nosotros podemos estudiar los textos de Qumran, por ejemplo, o estudiar la comunidad de Qumran, fue una que nos damos cuenta que se hastió de cómo los sacerdotes manejaban el templo. Entonces fue un grupo de esenios que decidió irse al desierto para alejarse de los ritos y de lo absurdo que se manejaba el templo, de la corrupción del templo. Se van al desierto, crean los, mm, las piscinas de purificación, o sí, que eran piletas hechas de piedra, donde ellos se metían a limpiarse. Entonces se metían como a bañarse y según ellos ya quedaban limpios. ¿Por qué? Porque ya había una idea de que el agua podía limpiar por lo menos las impurezas. Entonces Juan el Bautista, al igual que estos esenios, probablemente Juan el Bautista fue esenio todavía. Eso todavía hay muchos especialistas que dicen que sí, que pudo haber sido parte de la comunidad de Qumran. Por ejemplo, Adolfo Royman mantiene esa postura, otros dicen que no, probablemente sí conoció el ambiente escenio, pero no llegó a ser parte de ese grupo. Es una película muy buena en YouTube, en la cual pareciera explicar que Juan el Bautista fue escenio y después se salió. No podemos explicar a ciencia cierta si así pasó o no, entonces no nos vamos a meter en ese tema. Vamos a ver una construcción histórica entonces de Juan el Bautista, más o menos para que sepamos en base a la infancia, en base a su comportamiento, quién pudo haber sido Juan el Bautista. Juan el Bautista decidió renunciar al templo para irse al desierto a anunciar la llegada del reino de Dios. Recordemos que, y poniéndonos familiarizando con estos términos, Juan el Bautista fue un profeta apocalíptico. El profeta apocalíptico, el primer profeta apocalíptico que surge es Daniel. Entonces, es ahí donde se muestra como que Dios va a venir a acabar con la sociedad que está ahorita e instaurar una nueva sociedad de personas diferentes, de personas renovadas, de personas que van a cambiar la sociedad. Pues la sociedad ha cambiado, van a vivir en una sociedad mejor. Entonces, esa anhelanza o esa utopía que tenía el pueblo judío comienza con el profeta Daniel. Luego existen una serie de personas que siguen la línea apocalíptica, y uno de ellos es Juan el Bautista. Juan el Bautista lo que predicaba era la confesión de los pecados para, para salvarse, para entrar al reino de Dios, para esperar la venida inminente del reino de Dios. Entonces, desde esa perspectiva podemos darnos cuenta que eso es lo que predicaban los apocalípticos. Y cuando veamos la última clase, vamos a adentrarnos más en esta figura. Pero es bueno que sepamos que Juan el Bautista deje el templo para irse al templo, recordemos que era familia sacerdotal, para irse al desierto y poder anunciar la llegada del reino de Dios. Los evangelios no conservan ningún relato sobre la vocación de Juan. Por eso hay que suponer que en algún momento de su vida este hombre se tuvo que ver hastiado de la experiencia que tenía en el templo. Y ha de haber dicho, no puedo más. Y me voy y empiezo a democratizar la idea de Dios. Porque recordemos que esto es bien interesante, hermanos. El primer siglo, a Dios solo se accedía por medio de los sacerdotes. Es muy similar a la idea que tienen ciertos católicos hoy, no todos, sino ciertos, que creen que a Dios solo se llega por el sacerdote y que solo el sacerdote puede tener acceso a Dios o solo él puede convertir el agua en vinos, estas cosas. Entonces, es muy una idea similar, solo que en el primer siglo los sacerdotes lo que hacían eran negociar la salvación. Entonces, si usted tenía dinero, podía llevar su ovejo, los pecados ya eran diferentes, ¿va? Se limpiaban de una mejor manera, pero si usted era pobre, tenía que dar una tórtola, o no podía llegar con tórtolas o ofrendas, no se le limpiaban los pecados. Entonces, era una especie de corrupción y a veces se les pagaba a los sacerdotes de más. Entonces, todo esto todo el pueblo se daba cuenta de la doble moral de los sacerdotes. Por eso es que Jesús les vuela duro, más que todo a los saduceos, porque eran los que se coludían con el poder por ejemplo, con el rey, con el Imperio Romano, para permitir
todas estas cosas. Pues recordemos que en el templo estaba la fortaleza Antonia, que era donde estaba el emperador, en uno de los extremos del templo de Jerusalén. Todo porque ellos se coludían. Al final, quien imponía el sumo sacerdote terminaba siendo el imperio romano y no el pueblo judío como tal. Entonces, probablemente Juan el Bautista se hastió como se hastiaron los esenios y se hastiaron un montón de gente más, de ver cómo ellos cobraban el acceso a Dios, cómo en aquel siglo se creía, como creen, reitero, muchos católicos hoy, que solo el padre o el sacerdote o el obispo o no sé quién tienen acceso a Dios. Juan el Bautista se cansa de eso y se da cuenta de que la realidad no es así, de que el acceso a Dios es libre, es para todos. Entonces Juan el Bautista fue muy valiente, una persona sumamente valiente. Bueno, por esa valentía termina muriendo. Y él se va al desierto a democratizar a Dios y decirles, hey, un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva sociedad que podemos instaurar en la espera de la venida inminente del rey. Entonces, más o menos esa es como la dinámica de lo que vamos a ver hoy. Un Juan el Bautista que ofrecía desde el desierto un bautismo salvador. O sea, el bautismo imagínense lo duro que debe haber sido para los sacerdotes que uno de su linaje se haya salido y esté ofreciendo la salvación, la misma que le ofrecían los sacerdotes a cambio de dinero, le está ofreciendo de gratis y en el desierto. Y hay más gente que va donde Juan, porque eso es lo que cuenta Marcos, hay más gente que va donde Juan el Bautista que la gente que va al templo. Entonces es sumamente interesante esta figura de Juan el Bautista. Semejante comportamiento extraño y radical los ponía en alerta sabiendo que venía de, imagínense un hombre que venía de la aristocracia. Es como que ahorita saliera, qué sé yo, un obispo de allá de Roma y que venga con mentalidad más abierta y empiece a hablar en contra de la iglesia, de las cosas malas que hace la iglesia. Entonces mucha gente va a decir, este habla porque conoce, este habla porque sabe. Y entonces, y de repente el mensaje es más agradable a los sentidos, más de razón, más emotivo. Mucha gente se va a ir con él, como pasó con Lutero, por ejemplo. El caso de Lutero, si ustedes no conocen bien la historia, Lutero se cansa de la corrupción que hay en el tiempo de él. En el tiempo de Lutero están vendiendo las indulgencias plenarias. Lo que están vendiendo es la salvación. Quien llevara más dinero se le entregaba al obispo, al cardenal, y el cardenal le extendía las indulgencias plenarias en las cuales Dios les perdonaba los pecados. Lutero rechaza eso. En cierta manera hizo muchas cosas buenas Lutero, rechaza esa postura y termina haciendo el cisma, ese gran cisma de la Iglesia Católica, ese segundo gran cisma de la Iglesia Católica, porque el primero fue con los ortodoxos, con los griegos allá en el siglo X, en el siglo X después de Cristo, y después con Lutero en el siglo XV, y después vino Calvino y fue algo similar, pero han surgido por esas corrupciones. Algo similar a la figura de Juan el Bautista probablemente pudo haber sido Lutero, a esa idea de que estaba hastiado de la corrupción que había en la Alemania de ese tiempo, en la Alemania del siglo XV. Entonces imagínense, Juan dejando todas las comodidades del templo, de los privilegios para irse de nómada al desierto, a comer lombrices, larvas, grillos, miel silvestre, dejando todos sus privilegios. Entonces, todo esto atraía a la gente. Pues, veamos que Juan el Bautista, otra gran idea es que Juan el Bautista era una persona muy coherente. Imagínense, dejar todo por irse al desierto y eso lo tuvo que haber cambiado al punto tal que tenía que actuar como un nómada. Desde su comida, desde lo que bebía, desde cómo se vestía, todas estas cosas, para poder mostrar esa coherencia de vida, una coherencia de vida que lo llevó a la muerte, reitero, y una coherencia de vida que cautivó a Jesús, cautivó tanto a Jesús que decidió seguirlo, decidió ser igual o mejor que Juan el Bautista, pero como les reitero, eso no nos toca verlo y lo vamos a ver el 9 de enero cuando volvamos a clase. Entonces, como ya hemos visto qué cosas podemos sacar de la historicidad de Juan, hoy nos vamos a tirar al siguiente tema y es, ¿por qué predicaba en el desierto? Y eso y esos textos y esa información los sacamos tanto de Flavio Josefo como de los evangelios.
Según Marcos capítulo 1 verso 5 dice que acudían a él de todas las regiones de Judea y de todo Jerusalén. Recordemos el mapita. Acá en esta parte está Judea, todo esto es Judea. Aquí está Jerusalén, aquí está Belén, aquí está Qumran, aquí está el Mar Muerto, perdón, el Mar Muerto, y aquí está el Jordán, el que viene bajando de este lago de Galilea. Y aquí está la Perea o la Transjordania, que también estuvo por aquí junto al bautizo. Entonces, eh, eso es lo que nos cuenta el Evangelio de Marcos. Pero nos preguntamos nosotros, ¿cuál era la razón de que Juan el Bautista se fuera al desierto? Pues el mismo Jesús nunca se fue al desierto. Jesús fue como más inteligente en estar en sinagogas, en plazas, en templos, en casas de parientes, predicando. Y Juan lo que hace es, o sea, cualquiera diría un comportamiento loco y es el desierto. Imagínense, uno se pregunta cómo llegaba la gente ahí a un desierto, qué comía la gente ahí, cómo eran a dónde iban a los baños, qué comodidad tenía la gente. Hoy que nos interesa tanto cuando predicamos, que, no, que la prédica nos pase de 15 minutos, que la prédica sea emotiva, que no me haga llorar, que no sé qué. Y este brother predicaba en el desierto, pura reata. O sea, ¿qué tenía Juan el Bautista para hacer esas cosas? Es como bien difícil entenderlo. Ahí cuando le daba hambre, ¿qué hacía la gente? Tenía que rezarse a Judea porque no había mercaditos en el camino. Son muchas cosas que nos preguntamos, pero es que hay que entender qué significa desierto para esa mentalidad. Miren lo que dice Marcos 1:5. Dice que Juan el Bautista aparece en el desierto. El desierto no es como lo solemos imaginar nosotros hoy, no es como el desierto del Sahara, por ejemplo, que si vemos el Dakar, por ejemplo, aquel desierto inhóspito, aquel sol, aquellas dunas de arena, o sea, nada de eso, nada de eso. La idea de desierto para la mentalidad judía, hebrea, viene del término midbar. Midbar, si bien es cierto, es un lugar árido, pero que también podía tener vegetación, plantas e incluso un río. Para eso es desierto para la mentalidad hebrea y semita. Por eso es que Mateo, el capítulo 3 verso 1 dice que Jesús, dice que Juan nos es un poco más específico, nos dice que Juan predicaba en el desierto de Judea, o sea, acá, en esta zona. Como les dije hace un momento, en esa zona está el desierto de Judea, que es la región de Judea. Recordemos que Judea es una región, es como un departamento. Recordemos que en el primer siglo habían como tres departamentos grandes. Estaba la Galilea, que era esta parte de aquí, arriba. Recordemos que este era el norte. Samaria, que era el centro. Y en el sur estaba Judea, que era la parte más desértica, la parte, pero más religiosa, por decirlo así. Esta región estaba situada al norte del Mar Muerto, donde desembocaba el río Jordán. Hoy en día, cuando han descubierto la zona donde predicamos con el Bautista, nos hemos dado cuenta que es un suelo muy, que hay mucha agua en abundancia. Si bien hay mucha agua en abundancia y mucha vegetación. Entonces, si nos vamos después a que dice Juan, el capítulo 1, verso 28, dice que Juan estaba en Betania, al otro lado de Jordán, pero tenemos un problema, hay dos Betanias. Estaba la Betania de María, no sé si se recuerdan, María, Marta y Lázaro, que estos son los que estaban arriba, en el monte, estos estaban en el Monte de los Olivos, a 3 kilómetros de Jerusalén, ahí que era una tierra muy fértil. Y está la otra que era la Transjordania. Transjordania, trans significa al otro lado, Jordania, entonces es al otro lado del Jordán. Por eso se le decía la Transjordania, lo que podría ser hoy como Maquerón, donde estaba la fortaleza de Herodes Antipas, que fue ahí donde murió, y que es la zona de Perea. Herodes el Grande, perdón, que ahí es donde murió. Entonces, ahí bautizaba Juan el Bautista, donde está ese puntito. Era un pequeño caserío, no estaba exactamente en el río, sino en uno de sus brazos, y estaba a 300 metros al este del Jordán y unos 15 kilómetros del Mar Muerto. Ahí había abundante agua para poder hacer los rituales acá. No es acá como dice Marcos. No, Marcos es más general, pero Mateo, pero, y más que todo, Juan el Evangelio nos da el punto exacto, que era al otro lado del Jordán, en una zona donde había
bastante agua donde había un ramal del río Jordán. Eh, Al final de su vida, como vamos a ver en la siguiente clase, Juan el Bautista tuvo problemas. Y aquí no quise ahondar en esto porque, pues, lo vamos a ver en la siguiente clase, pero Juan el Bautista, si ustedes se recuerdan, los evangelios dicen que murió a manos de Herodes Antipas. Recordemos que no fue Herodes el papá, porque Herodes el papá, Herodes el Grande, murió en el año 4 antes de Cristo. Quien quedó con ciertas jurisdicciones fue el tetrarca Herodes, como le explicamos en el primer módulo, que tetrarca significa que tenía ciertas partes. Entonces, Herodes Antipas tenía regiones en Perea, en la Galilea, pero no era el gobernante de todo Israel como lo fue su papá. Entonces eran dos, perdón, eran tres los descendientes que habían tomado parte, pero Arquelao, que era el hijo mayor de Herodes, era muy sanguinario y Roma le quitó su jurisdicción. Y ahí es donde entró el procurador Poncio Pilato, un prefecto que mandaban ellos. Y Herodes Antipas se manejaba en la parte de Perea, donde bautizaba Juan el Bautista, y ahí arriba por la Galilea. ¿Qué pasa? Hoy sabemos que a Juan el Bautista quien lo mata es Herodes Antipas, pero no fue porque le denunciaba que estaba teniendo relaciones con la cuñada. No, no fue por eso, como nos cuentan los evangelios. Flavio Josefo en esa parte podemos tomarlo un poco más histórico, porque Flavio Josefo dice que muere porque a Juan el Bautista lo seguía mucha gente. Y recordemos que al seguirlo mucha gente, los gobernantes creían que podían haber revueltas. Ya habían habido revueltas todo un montón de veces en el pueblo judío. Entonces creyeron que Juan el Bautista podía crear un grupo revolucionario que atentara contra la soberanía de Roma. Entonces Herodes Antipas, antes de que pasara, jamás vino y lo decapita, corta la cabeza. Entonces, si bien es cierto, Herodes Antipas mata a Juan el Bautista, pero no lo mata porque le está confesando los pecados, no. Lo mata por temor a una insurrección social. Entonces, el mismo Juan, el Evangelio de Juan nos cuenta lo siguiente. Miren lo que dice, que tuvo que huir Juan el Bautista desde acá, la Transjordania, tuvo que irse hasta Ainón. En Ainón, él continúa bautizando. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que lo andaba haciendo Juan el Bautista. Perdón, Herodes Antipas. Eso nos lo cuenta el Evangelio de Juan en el capítulo 3, 23, 24. Dice que Juan estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua. Y la gente acudía y se bautizaba, pues todavía Juan no había sido metido en la cárcel. Entonces, Juan se da cuenta que lo andan siguiendo, huye a Ainón. Ahí es donde vamos a ver la siguiente clase, cómo Jesús ya no lo sigue a Ainón, sino que Jesús comienza ese ministerio que pocas veces nos han contado, y es un ministerio que Jesús fue bautizador, y lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, ahí es donde se separa Jesús de Juan el Bautista. Lastimosamente en Ainón, ahí cerca agarran a Juan el Bautista, y ahí es donde lo decapitan. Pero sí, Juan el Bautista tuvo que huir por ese problema que estaba entonces. Esta nueva localidad estaba 60 kilómetros más al oriente del Jordán, más al norte, más al oriente y al oriente del Jordán, cerca de la región de la Decápolis, que también era jurisdicción de Antipas. Lastimosamente, Juan el Bautista, Juan el Bautista no huye de las jurisdicciones de Antipas, sino que se va más allá, como quien dice, aquí no me van a seguir, aunque era la misma jurisdicción. Antipas viene, lo agarra y lo mata, pues, porque ya lo andaba buscando. Entonces, esa fue la parte del desierto, pero aquí no hemos contestado el por qué Juan llega al desierto. Juan escoge esa ruta del desierto porque es una ruta de comercio, bastante comercio. Y podemos decir que pasaba mucha gente, pero la intención principal de Juan no es que me voy a poner donde venga la mayor cantidad de gente, no. Hay una intención de fondo y es la que me parece más espectacular que la vamos a ver en este momento. La respuesta de esto la hallamos en el Antiguo Testamento. Miren qué interesante. Según la Biblia, 12 siglos antes, o sea, en el año 1200 antes de Cristo, Moisés cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, cuando ya están por entrar a la tierra prometida, es cuando Moisés se queda en el camino y le da a Josué a toda la tribu para que crucen a la tierra prometida. Entonces, lo que evocaba ese punto era el punto donde Moisés
dejó a las 12 tribus para que Josué las encaminara a la tierra prometida. Era como el punto de la frontera de la tierra prometida de aquel tiempo. Y eso nos dice Josué capítulo 4, entre los versos 3 y 19. O sea que Juan el Bautista lo que hace es instalarse en el punto donde se instalan las 12 tribus antes de entrar a las tierras prometidas. Ahí Moisés había dado cuatro ideas fundamentales, cuatro pilares para las nuevas generaciones que iban a entrar a la tierra, que iban a conquistar a la tierra prometida. Primero, les recordó los pecados de su vida pasada en la cual les dijo que anduvieron errantes por el desierto por la falta de obediencia a Dios. También les animó a cambiar de vida basándose en los mandamientos y cumplimientos, perdón, en el cumplimiento de los mandamientos, o sea, la nueva ley de Dios. Les advirtió que si no cumplían esta ley de Dios, alguien más vendría y les quitaría la herencia divina, es decir, les quitaría la tierra prometida. Les anunció la llegada de un gran profeta, el profeta de Dios, que les ayudaría a cumplir la ley. Y miren qué interesante. Moisés, que se basa en estos cuatro pilares, para, para lo que eso, estamos basándonos en la Biblia, ustedes me van a decir, pero Moisés no existió. Sí, es cierto, no existió, pero estamos basándonos en el decálogo de la Biblia, en el Deuteronomio. Y aquí se basa en cuatro pilares fundamentales. Y si ustedes se fijan, esto, si seguimos la historia, lo que sigue, que después vienen los reyes, después vienen las divisiones y después vienen los destierros, las, estos cuatro pilares se cumplen. Entonces de ahí se agarra Juan el Bautista y es a nuestros padres, les dijo esto es, les dijo Moisés, que no fueran pecadores, que cumplieran la ley de Dios, que si no la cumplían iban a venir otros pueblos y los iban a desterrar, y que pronto vendría un gran profeta. Nuestros padres no siguieron los mandamientos de Dios. ¿Qué pasó? Vinieron los destierros. ¿Ustedes se imaginan Juan el Bautista contando toda esa historia? Hoy tenemos un nuevo comienzo, les decía Juan el Bautista. Hoy podemos volver a ir a la tierra prometida, pero una tierra prometida desde el interior del ser humano. Y ahí es donde viene Juan el Bautista y les dice, ¿y de qué depende? Depende de una conversión. Primero, imagínense la conversión de Juan el Bautista era hermosa. Hoy nosotros vamos al sacramento de la reconciliación, confesamos nuestros pecados y seguimos igual. Incluso podemos volver a pecar. No es la idea, pero no es la idea que se vuelva a pecar. Pero ¿quién le dice a usted, si rompió esa ventana, repárela y no la vuelva a hacer? Nadie. Juan el Bautista le decía, quien viene a bautizarse tiene que mostrar cambio de vida. Tiene que venir arrepentido que quiere cambiar su vida, no solo por venirse a confesar y listo, no. Es arrepentido que quiere cambiar su vida y quiere ser parte de una nueva sociedad. Pero en esa parte el bautismo de Juan el Bautista era brutal, era revolucionario. El día de hoy necesitamos más Juanes Bautistas, más buenas personas que muestren, que quieran llevar a la gente a que tenga un cambio real de vida, de sociedad y darse cuenta que nadie nos va a venir a arreglar la vida, somos nosotros los que tenemos que arreglar nuestra vida. Entonces, para eso pues tenemos a Dios de parte nuestra, así como les decía Juan el Bautista. Entonces, Juan usaba el discurso de Moisés desde cuatro ideas. Recordemos que esta información la podemos sacar de los evangelios. ¿Cuáles eran esos? Les hacía ver los errores de su vida pasada. Miren lo que les decía. Raza de víboras. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira inminente de Dios? O sea, ¿quién les ha enseñado a saltarse, a no cumplir los mandamientos para evitar la ira de Dios? Recordemos que ellos le habían encontrado la curva al palo. Es decir, habían encontrado mañas que según ellos cumplían la ley, pero no lo hacían. O sea, honra a tu padre y a tu madre era un mandamiento y ellos utilizaban el corbán. ¿Cuál era el corbán? Poner todos sus bienes a nombre del templo para dejar de honrar a sus padres y cuando murieran sus padres y sus madres, ellos venían y retiraban todos sus bienes, por darles un ejemplo. Luego los invitaba a arrepentirse y a cambiar de vida. Den frutos de conversión. Ojo, no solo es conviértase, no, es dar frutos de conversión, que su vida sea un cambio latente, una realidad viviente. Luego anunciaba un castigo para quienes no se convertían. Y decía en Mateo 3:10, el hacha está puesto a la raíz del árbol y todo el árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego.
Le está diciendo todo lo que sea malo se va a ir. Y hoy podríamos sacar mensajes brutales de estas líneas. Aparte de eso, le revelaba que la llegada de Dios era inminente, la llegada del reino de Dios era inminente, por lo cual era necesario cumplir la palabra de Dios. Yo bautizo, y él siempre lo dijo, y este texto es muy histórico, y hoy dicen los bíblicos que esta parte sí es bastante histórica, en la que dice, yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí lo bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él hacía una evocación al profeta Isaías, capítulo 60, capítulo 40, perdón, cuando evocaba esa llegada de alguien más fuerte que él. Para Juan el Bautista nunca se creía el Mesías. Juan el Bautista se creía el precursor del Mesías. Eso sí es algo histórico, esa parte sí. Recordemos que para Juan el Bautista el Mesías no era Jesús, a pesar de que los evangelios lo muestran así, como lo vamos a ver en la siguiente clase. La siguiente clase es bien importante, es una clase muy bonita, vamos a tratar de darla presencial porque una clase que probablemente nos tomemos unas 2 horas de clase, pero es importante poder tener poder entender las diferentes conciencias que tuvo Jesús. Pues, no conciencia, sino la evolución de la conciencia de Jesús, porque eso nos va a ayudar a nosotros a ponernos en los zapatos de Jesús y decir, hey, si este hombre que hizo cosas extraordinarias pudo tener esos cambios de proyectos de vida, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? Entonces, para Juan el Bautista, él siempre fue el precursor. Después de hacer esta prédica, Juan los invitaba a bautizarse en el Jordán, en el río, como una señal como una señal de que volvían a cruzar la frontera a una nueva existencia. En aquel momento cruzaban el río, en el tiempo de Moisés cruzaban el río para entrar a la tierra prometida. En este tiempo era bañarse en el río, en el mismo río, para una nueva existencia, para una nueva vida. Aparte de eso, los mandaba a su casa. Nunca Juan el Bautista tuvo muy pocos discípulos. Sí sabemos que tuvo discípulos, pero muy pocos. Recordemos que según el Evangelio de Juan, nos dice que uno de sus discípulos de Juan el Bautista era Pedro, el que hoy es la cabeza de la Iglesia Católica, fue Pedro. Ajá, y antes de Pedro, Pedro era discípulo de Juan el Bautista, por decirles algo, Natanael, lo mismo, el mismo Jesús. O sea, Juan el Bautista es una figura sin precedentes, pues. Entonces, los invitaba a cruzar el río como un nuevo inicio, una nueva existencia, y los mandaba a sus casas a dar frutos, a hacer cambios de sociedades, a cambiar las sociedades de su casa, esperando la venida del reino. Les decía, si bien es cierto, sí viene el reino, pero cambien, sean ustedes otro tipo de personas. Si antes mienten, ahora no mienten. Si antes roban, ahora no roban. Si antes eran injustos con el forastero, la viuda y el niño, hoy no sean injustos. Hoy sean mejores personas, esperando, confiando que eso nos ayudará a salvarnos de la ira inminente de Dios. Entonces, todo eso era atractivo para todos, para los que escuchaban la lectura perdón, la predicación de Juan el Bautista, pues. Entonces, esta gente, después de escuchar la prédica de Juan el Bautista, después de bautizarse y cruzar el río, se sentían con fuerzas, con mucha motivación para cambiar su vida, para reconquistar su familia, para cambiar la sociedad, pero sobre todo cambiar su vida, cambiar su familia. ¿Por qué? Porque sabían que ya no había vuelta atrás. Ya no era, ay, es que me bautizo y mañana me vuelvo a bautizar. No, no, no. Como vamos a ver más adelante, el bautismo era una vez en la vida. No era, mañana me vuelvo a bautizar, pasa. No, era una sola vez. Entonces, la conversión tenía que ser una sola vez. Ahora, ya hemos visto un poco del tema de la historicidad de Juan el Bautista, hemos visto por qué el desierto, para mí era importante ver ese tema, y vamos a ver qué evocaba el rito del bautismo. Recordemos que el rito del bautismo, si bien es cierto, eh, sí evocaba ese cruzar para una nueva existencia, pero había algo más, y es lo que vamos a entrar. Haciendo un acercamiento a la fecha, a la cronología, podemos decir que Juan el Bautista salió a predicar en el año 26, considerando que Jesús en el año 27 comienza él a predicar y que Jesús muere en el año 30 después de 3 años de ministerio. Entonces probablemente Juan el Bautista sale a predicar en el año 26. Su predicación fue muy fuerte e impactó mucho a la sociedad judía. Como les decía,
después de estar acostumbrados a que el único acceso a Dios era a través del templo, viene este brother que era hijo de sacerdotes de la aristocracia sacerdotal a decirles, no, el acceso a Dios también está por acá. Entonces, todo eso tuvo que haber impactado mucho en esa sociedad, al punto tal que el rito que Juan el Bautista inventa, y esto es importante porque el bautismo no lo inventa la Iglesia Católica, no lo inventa Jesús, lo inventa Juan el Bautista, que después la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana, perdón, lo utilice como puerta para ser parte del cristianismo, ya son otros 20 pesos, pero para Juan nunca fue cambiar de religión. Para Juan fue, o pertenecer a una religión, no, para Juan fue un nuevo comienzo en la vida. Y hoy deberíamos de ver el bautismo como eso, como un nuevo comienzo en la vida, como personas dotadas de la fuerza de Dios para cambiar la sociedad. Hoy un bautizado debería ser la gente que esté cambiando las sociedades ahorita. Ese nombre de Juan el Bautista lo podemos ver en Mateo 3.1 y en Marcos 1.4. En Mateo 3.1 es Bautista y en Mateo 3.4 le llamaban el zambullidor o el bautizante o el bautizante. Acá nos preguntamos nosotros por qué Juan el Bautista lo ideó. Ya sabemos que lo utilizó con la idea de evocar una nueva existencia, que también, y es la idea que vamos a mostrar ahorita, que también una de las ideas más fuertes fue para quitarle el poder a los sacerdotes de su tiempo, sino fue para democratizar la idea de Dios. ¿Cómo lo realizaba? ¿Cuál era el sentido que le daba? ¿Perdonaba realmente los pecados? Y ese es el punto que quiero centrarme en este momento. Ya las tres primeras ya las vimos en la serie pasada, en la pasada. Entonces ahorita me interesa que veamos si perdonaba realmente los pecados. Juan el Bautista, recordemos que lo de zambullirse el agua no es que Juan el Bautista lo idea, no. El pueblo judío desde muchos años atrás, incluso otras culturas como los babilónicos, los egipcios, tenían piscinas de purificación. Ellos se dieron cuenta que el agua, se pueden poner, por ejemplo, una olla sucia con agua y el agua empieza a desintegrar y a sacar lo sucio, por decirlo así. Entonces ellos miraban que con el agua se purificaba. Entonces desde ahí empezaron a crear las primeras culturas, piscinas donde meterse para poderse purificar. Pues Israel aprendió lo mismo, entonces desde muy antes ya se purificaban las manos cuando iban a las plazas. Recordemos que los judíos cuando iban a las plazas tenían que venir y purificarse la mano desde el dedo de la mano hasta el codo, lavarse las manos, eso nos lo cuenta el Evangelio de Juan, y se lavaban también los pies, se lavaban el cuerpo. Entonces, en la época de Jesús, no solo se sumergían, sino que sí, no solo se sumergía la persona, sino que también ellos purificaban ciertas cosas. Entonces, lavaban las cosas que ellos utilizaban para purificarlas. Entonces, esta idea no fue de Juan el Bautista, sino que, como reitero, Juan el Bautista utiliza eso, lo cambia y lo modifica para darle un sentido más espiritual, un sentido que cambie vidas. Y reitero, esa idea nos debería de calar a nosotros. Hoy que sabemos que la teología está muy atrasada, me escribía un amigo, un padre, ayer, y me mandaba un banner y me decía, mira, Roger, van a hacer una revisión teológica en Costa Rica, que no sé qué. Y me decía, ¿cómo lo ves? Yo le decía, mire, padre, le digo yo, hoy ninguna hermenéutica, ninguna homilética, ni ninguna predicación se debería hacer sin tener una correcta exégesis de los textos, le digo yo. Entonces, y lo que van a hacer este grupo de sacerdotes que van a dar estas charlas es darle más de lo mismo. Entonces me dijo, fíjate que lo mismo pensé, me dice, yo creo que no vale la pena seguir en la misma línea. Él, gracias a Dios, ya hemos podido compartir cursos, le hemos dado cursos a la comunidad de él, eh, aquí nomás en Olancho, aquí en la salida de Olancho. Y es un padre que está aferrado a esta idea nueva de la actualización teológica. Y gracias a Dios, pues, él está haciendo este Juan Bautista, está trayendo la libertad y está democratizando la idea de Dios. Y me preguntaba, ¿y qué opinas de la Virgen de Guadalupe? Entonces yo le daba mi punto de vista y me decía, y sin duda que nos hemos quedado, me decía él, nos hemos quedado con las ramas en vez de quedarnos con el mensajero, pues. Perdón, nos hemos quedado con los mensajeros en vez de quedarnos con el mero toro, pues. Entonces, creo que todos estamos llamados a esa idea. Miren lo que hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista, en base a la crisis que vivía el ambiente religioso de su tiempo, decidió crear ese nuevo rito.
el pueblo se sentía muy lejos de Dios, como hoy. Hoy en día hay muchos religiosos, y yo siempre lo digo, hay muchos religiosos, pero muy poco se siente cerca de Dios. Y recordaba mi experiencia, yo decía, hasta hace poco, antes de meterme lleno de esto, yo decía, iba los viernes, los domingos a misa y me encontraba con Dios y después me limpiaba las manos y seguía mi vida como si nada. Hoy me doy cuenta que vivo en una realidad que se llama Dios, totalmente diferente. Entonces, también en aquel tiempo, esta gente se creía lejos de Dios, se creía que a Dios solo se tenía acceso a través del sacerdote. Como reitero, muchos católicos hoy en día siguen creyendo esa misma idea. Y cuando esos sacerdotes hacían cosas incorrectas, como por ejemplo todavía el día de hoy los que roban dinero, los que son pedófilos, los que no sé qué, los que ocultan un montón de crímenes, la gente se decepciona. Pues lo mismo pasaba en el tiempo con el Bautista. Entonces, eh, este señor, como también era conocido del Antiguo Testamento, vino y entendió una profecía de Ezequiel, en la cual decía que Dios perdonaría los pecados y los mandaba a hacer abluciones. Mira lo que dice Ezequiel 34. Los traeré de nuevo a su patria, los rociaré con agua limpia, quedarán purificados de toda inmundicia. Les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Qué está haciendo Juan el Bautista? Lo mismo que profetiza Ezequiel. Miren qué interesante. Ezequiel, ya después del destierro de Babilonia, o en el destierro de Babilonia, perdón, les dice una profecía, un oráculo de Yahvé, y es, los traeré de nuevo a su patria, o sea, van de regreso a su patria, los rociaré con agua limpia, quedarán purificados de toda inmundicia y les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Lo mismo que hacía Juan el Bautista, lo mismito. Entonces hoy vemos que su rito tiene mucho significado, tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque lo que les está haciendo es cumpliendo las promesas que Dios les había dado en el Antiguo Testamento. Esto, como les digo, Juan el Bautista ha sido una figura que lastimosamente ha estado muy oculta, pero es una figura fenomenal. Lastimosamente, este sábado, y lo digo lastimosamente porque creo que nadie está en esa membresía, hay una membresía con un colegio que se llama Moria Center. Moria va a tener 6 charlas el día sábado de Juan el Bautista. Solo eminencias van a estar hablando de él. Esto es un día corrido. Yo sí estoy registrado, así que puede disfrutar de este señor. Uno de ellos va a ser Ariel Álvarez Valdés, el que va a dar la primera charla, después Royman, después un arqueólogo muy famoso en el Nuevo Testamento, de Israel. Son como 4 doctores y después habrán 2 magíster que estarán dando otras charlas grabadas, pero y después terminarán con Juan el Bautista y los Ríos de Qumran, un curso que estará espectacular, pero bueno, la idea central por lo menos la estamos viendo el día de hoy, pero sí, Juan el Bautista agarró la profecía de Ezequiel y la cumple. Entonces, hay que entender también cómo eran las abluciones del tiempo de Jesús. Recordemos que las abluciones, lo era el sumergirse, o sea, limpiarse en aguas, no solo lo hacían no solo lo hacían los judíos, sino lo hacían los escenas de Qumran, los terapeutas de Egipto, eso nos lo cuenta Filón de Alejandría. Filón de Alejandría es un gran pensador del primer siglo, que era un filósofo, historiador, era una persona espectacular. Yo tuve la oportunidad de poderlo estudiar en un curso y para que es algo espectacular y él habla mucho de los terapeutas de Egipto. Habla también de los bañistas de la mañana, otro de los que hacían evoluciones eran los nazoreos, los mandeos, que son los seguidores de Juan el Bautista, y entre otros. Entonces, habían varios grupos, habían como 10 grupos que hacían estas evoluciones, pero Juan el Bautista presenta algo diferente, con una propuesta diferente. Toda esta gente se iba a meter a las piscinas ellos solos. Y Juan el Bautista hace unos cambios. Primero, lo que hace es que en las abluciones cada quien se metía. En el caso de Juan el Bautista es totalmente diferente. Hasta Juan el Bautista no se conoce a alguien, no hay nadie que mencione o una fuente que nos diga que había alguien que hacía lo mismo. Nadie. Juan el Bautista, como les digo, fue el inventor de este rito. Las abluciones normales las hacían las personas sin ayuda de nadie. En este caso, Juan el Bautista era él que tenía que sumergirlo.
era él como el enviado de Dios para sumergirlo y hacerlo pasar. Por eso le hizo llamar por eso se hizo por eso ese rito le dio el nombre del bautizador o el zambullidor. Y eso lo podemos encontrar en Lucas 7 y en Hechos 1. Y es interesante porque miren qué hermoso. Cuando la gente que se pasaba que se metía a las mitzvahot, que son las tinajas, perdón, las piscinas de purificación, era gente con dinero, con poder, que podía tener acceso a ellas. Ajá, y los pobres, y la gente de la calle, y los enfermos, ellos no tenían acceso a esto. Pues lo que hace Juan el Bautista es hermoso, es llevar a toda esta gente, a los pecadores, para que ellos tengan acceso a la línea directa con Dios. Los que la religión no permitía tener acceso a Dios, Juan el Bautista democratiza y lleva a todos, a los enfermos, a los enfermos, a las mujeres, a todo el mundo que quería hacerlo, lo permitía. Entonces, Juan el Bautista que está dando el acceso libre a Dios, lo que la religión de su tiempo no lo permitía, Juan el Bautista lo hace. Y eso es espectacular, digno de un profeta. Nos preguntamos cómo se le ocurrió el tremendo invento a Juan, y ustedes ya me podrán decir, sí, Roger, es que como el hijo de sacerdote es correcto, de ahí viene la idea, estaba familiarizada con todo tipo de ritos del templo, y como les reitero, la imagen del sacerdote era el único que podía tener acceso a Dios. Entonces viene Juan el Bautista y dice, no, 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 aquí vamos a democratizar. Cuando digo democratizar es darle la apertura de Dios a todo el mundo, no solo que por medio de los sacerdotes. Entonces todo esto ayudó mucho. La frecuencia. Y esto es importante porque los que hacían las abluciones, por ejemplo, los judíos podían limpiarse o entrar a los baños rituales muchas veces al día, así lo vemos en Qumran. En cambio, el bautismo era una sola vez en la vida, no se podía administrar más veces, debido, perdón, a la conexión simbólica, porque los israelitas solo cruzaron una vez la tierra prometida. Juan el Bautista lo mismo, solo bautiza una vez. Juan el Bautista era un profeta apocalíptico, pensaba que el juicio final era inminente y estaba cercano, o sea, el fin de los tiempos era inminente, y esa es la idea del profeta apocalíptico, que el juicio inminente estaba a la orden del día y que era inminente y cercano. Es como, me acuerdo que Antonio Piñero nos explicaba que era como una tormenta. Imagínense la tormenta cuando el cielo está oscuro, cuando hay mucho viento, pero la lluvia no llega. Entonces, esa se conoce como la tensión, la tensión apocalíptica, que es el sí, pero todavía no. Es que el cielo se pone oscuro, que hay vientos de ráfaga, pero no llega la lluvia o no llega el huracán. Entonces, así se tiene que entender el pensamiento apocalíptico de esa línea. Otra de las cosas que podemos sacar de diferencia es el proceso que implicaba, porque Juan el Bautista dice que con el proceso, los judíos y la demás gente que se sumergía, que hacía las abluciones, se metía y tranquilo, pues como quien dice, me quito el polvo y ya, no tenían que hacer ritos, nada, nada, solo se metían. Mientras que Juan el Bautista contaba de 4 etapas. Primero, arrepentirse de los pecados, confesar públicamente los pecados. No se imaginen que es que, ay, yo me robé tal cosa en frente de la gente. No, era diferente. Lo que hacían ellos era una oración comunitaria en la cual más o menos iba de la siguiente manera, decían, nosotros, los israelitas, pecamos con nuestros padres, no seguimos la voluntad de Dios, somos pecadores, hoy venimos a pedir perdón. Eran oraciones comunitarias en las cuales se limpiaban todos los pecados. Y es importante entender que Juan no limpiaba pecados. Juan lo que hacía era darle una segunda oportunidad para cuando viniera Dios limpiar los pecados. ¿Por qué? Porque solo Dios podía limpiar los pecados. Juan el Bautista sabe eso y lo que él dice es arrepiéntanse, confesen los pecados, límpiense, pero no los limpia del pecado. Lo que hace es darles una nueva oportunidad para cuando venga Dios no se los tomen en cuenta. Pero él no limpiaba, él no perdonaba pecados. Y es por eso que Jesús sí lo hace y eso es lo que escandaliza a los judíos, porque para los judíos no podía nadie limpiar pecados o perdonar pecados si no fuera Dios. Y Jesús lo hacía. Entonces, y Juan el Bautista nunca lo hizo. Aquí podemos ver los textos cuando pasaban las 4 etapas. Entonces también nos dice el texto que apareció Juan el Bautista proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados.
Judía, toda la gente de Judea, de Jerusalén, eran bautizadas en el río Jordán y confesaban sus pecados. Como ustedes ven, en ninguna parte dice perdonaba los pecados. No, era una conversión para el perdón de los pecados, o sea, para alistarse para cuando venía Dios, Dios les pudiera limpiar los pecados, pero no es que Juan se los perdonaba, no. Y lo otro, el perdón de los pecados. Juan bautizó, que era la cuarta diferencia entre las abluciones normales, es que Juan perdonaba los pecados. Entonces, Juan apareció en el desierto proclamando el bautismo de conversión para los pecados. Ningún otro movimiento había dicho que con las abluciones se preparaban para la limpieza de los pecados. Solo limpiaban las impurezas contraídos de actos involuntarios, es lo que decía la gente en aquel tiempo. Entonces, para los judíos, los pecados eran faltas mortales que solo podía limpiarlas Dios en el templo de Jerusalén, previa ofrenda del penitente y con la mediación del sacerdote. Solo con esas cuatro líneas o con esas cuatro ideas se podían limpiar los pecados, se podían limpiar, no quitar, limpiar, o sea, se iban acumulando, pero de una manera más limpia, por decirlo así. Entonces, solo bajo esas cuatro ideas. Por eso los escribas se escandalizaban cuando Jesús limpiaba o perdonaba los pecados, porque para ellos solo los fariseos, los sacerdotes podían limpiar, pero eso no era, reitero la idea, no era perdonar, era limpiar, que es diferente. Juan no perdonaba con su rito, Juan otorgaba con su rito, era la promesa de que el juicio serían perdonados los pecados. ¿Por qué? Porque ya estaban limpios. Si el bautismo de Juan perdonara los pecados, no hacía falta que viniera el más fuerte. No hacía falta que viniera alguien a bautizar con el Espíritu Santo, si Juan ya lo hacía. Entonces, ven la diferencia. Juan solo prometía que cuando viniera el juicio final, esos pecados no iban a ser contabilizados. ¿Por qué? Porque ya estaban limpios. Y cuando viniera Dios, lo que iba a hacer era borrarlos. Pero no iba a decir, ah, hiciste esto, no, no, no los iba a contabilizar, porque ya estaban limpios a través del rito del bautismo. Y reitera la idea, si él hubiera perdonado pecados, ¿de qué servía que viniera alguien más? Pues, ¿de qué servía que viniera Jesús después? Entonces, desde esas ideas podemos entender la dinámica de Juan el Bautista. Vamos a ver, la intención de Juan el Bautista. Antes, como les dije, esto ya lo vimos, y era como estaba desesperado la gente del templo, entonces Juan el Bautista se idea esa magnífica moción de irse al desierto a limpiar pecados. Fue un acto revolucionario que rompió el templo, que rompió con la hegemonía que tenía el templo de purificación, pero a la vez conservó las ideas de conversión, cambio de vida y perdón de faltas, que eso es lo que hacía el templo. Recordemos que en el templo se convertía, cambio de vida y perdón de faltas. Juan el Bautista tiene la misma idea, pero de una manera más abierta a todo el mundo, no solo a los poderosos, ni a la gente de dinero, ni a las que podían pagar la ofrenda. El fascinante rito del bautismo lo que hace es poner a Dios en el centro de la vida humana y es lo bello que hace Juan el Bautista. Al democratizar, al poner a Dios como el centro de la vida, era llamativo. Olvídense de las religiones y dediquémonos a atender a los demás. Y hoy me recordaba, un amigo me mandaba un meme en la mañana y me decía, la verdadera religión es amar al prójimo. Yo le decía, tenés toda la razón, le digo yo. Y le mandé un pasaje, miren lo que dice Santiago en el capítulo 1 en el verso 27. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y, y conservarse incontaminados en el mundo. Imagínense, qué hermoso esto, poder mantenerse, poder darnos cuenta que la verdadera religión es atender al prójimo. Entonces lo que le decía con el Bautista es, olvídense de ir a hacer ritos al templo, entiéndanse mejor, ayuden al otro, den frutos con el otro, para que cuando venga Dios les perdone los pecados. Era hermoso, hermoso lo que hacía con el Bautista, sin duda algo maravilloso lo que él hacía. El templo, los sacrificios, la ley de Moisés, incluso la alianza, quedan en segundo plano. Solo importaba aceptar a Dios para cambiar la vida. Y esto fue lo que hizo Jesús de Nazaret, como lo vamos a ver en la siguiente clase. Jesús, cuando Juan el Bautista le pedía frutos de conversión,
Jesús lo hizo. Jesús decidió mostrar su conversión, abandonó su familia, su trabajo, sus amigos, para ir a buscar en la gente más necesitada, para ir darle a la gente más necesitada esperanza de vida, para mostrar que Dios sigue estando ahí, incluso cuando estamos más débiles, cuando estamos más deprimidos, cuando estamos enfermos, cuando estamos pasando las situaciones difíciles de nuestra vida. Claro, Jesús no toma todo lo de Juan el Bautista, lo vamos a ver en la siguiente clase, reitero. Jesús hace unas modificaciones porque se cree que para Jesús fue muy fuerte el mensaje que daba Juan el Bautista. Entonces Juan, la diferencia que hace Jesús es que mete misericordia en el mensaje y el amor de Dios. Por eso termina apabullando a Juan el Bautista, pues por todo lo que muestra de Dios. Y más tarde, la prédica de Juan, dice, más tarde transformamos las prédicas de Juan en un nuevo mensaje, hoy conocido como el Evangelio. Y como último tema, de que estamos por terminar, entendemos por qué comía Juan eso que comía, porque Marcos 1 y Mateo 3:6 nos dice que Marcos vivía como un primitivo, como un cavernícola, como alguien que comía de lo que encontraba, pues, o sea, langosta, miel silvestre. Y es interesante darnos cuenta que incluso ni de Jesús se habla de lo que comía, pero sí se habla de Juan el Bautista. De Jesús no sabemos nunca qué comía, pero de Juan el Bautista sí. Hay un mensaje esencial en esto. Hay 6 referencias de la que comía Juan el Bautista. Estas las tenemos en Marcos 1:6, Marcos 2:18, Lucas 7:33, Lucas 1:15, Mateo 3:4 y Mateo 11:18. Como les digo, yo se las paso para que ustedes las puedan leer en casa si quieren. Cuando les toque dar una charla con el Bautista es interesante porque hasta hace poco, creo que hace un año, 2 años más o menos, el Ministerio Nacional de Predicación estaba dando, de Tegucigalpa estaba dando charlas sobre quién era Juan el Bautista. Creería yo que les hacía falta tocar le hicieron falta tocar estos temas. Temas tan importantes como mostrar el sentido de por qué Juan predicaba en el desierto, dar esa esperanza de vida que Juan mostraba, poniendo a Dios en el centro de la vida del ser humano. Es interesante, por eso les digo, cuando Juan el Bautista es un profeta, un personaje espectacular, por eso es que los 4 evangelios lo mencionan, incluso Hechos de los Apóstoles. Estas 3 primeras probablemente sean históricas. De estas referencias podemos concluir lo siguiente, que primero que los primeros cristianos quedaron fascinados de la dieta de Juan el Bautista. Esto debido a la cantidad de veces que se muestran en los evangelios. Probablemente querían reforzar la figura de la santidad. Hoy se cree más que sea una idea de mostrar la coherencia de vida, porque no se irá al desierto a evocar lo que los primeros padres cuando caminaron en el desierto se alimentaban. Recordemos que la gente cuando venía de Egipto y pasó el desierto, tenían que alimentarse de lo que encontraban en el desierto, langostas, miel silvestre. Entonces, Juan el Bautista no iba a llevar comida de Judea, no, iba a comer lo que había en el desierto, lo que comieron los primeros padres. ¿Para qué? Para mostrar una coherencia de vida. Y aparte de cada evangelista muestra su propia interpretación de la dieta del Bautista. Por ejemplo, Marcos dice que se alimentaba de langostas y miel silvestre sin negar que consumía otros productos. Mateo restringe al máximo la alimentación porque lo quiere presentar como un asceta, recordemos que asceta es aquel que puede controlar su cuerpo, lleva su cuerpo al máximo y deja de comer, hace ayunos, no bebe, un montón de cosas. Entonces quiere mostrar a Juan el Bautista como el profeta Elías. ¿Por qué? Porque recordemos que Mateo se dirige a una comunidad judía y es importante que el gran profeta del Antiguo Testamento, que fue Elías, se muestre en la figura de Juan el Bautista para mostrar que Juan el Bautista era el precursor, el que estaba antes, era el que anunciaba la venida del Mesías. En el caso de Lucas, a él le interesa mostrar que era un nazir, o sea que desde chiquito, por eso le dicen a Zacarías, tu hijo no beberá ningún trago ni nada, porque era presentarlo como un nazir, porque los grandes personajes del Antiguo Testamento son nazir. Entonces, muestran eso de que no ingería alcohol. Es interesante. Entonces, hoy sabemos que posiblemente la histórica sea la de Marcos, que Mateo
que Juan el Bautista se alimentaba de langostas y miel silvestre. La langosta, hoy por hoy nosotros creemos que es un animal que nadie se lo comería, pero en aquel tiempo, incluso un par de siglos antes, era era un manjar para pueblos como los babilónicos, como los asirios. Hoy encontramos pruebas arqueológicas que muestran las grandes figuras de los reyes teniendo manjares con langostas. Entonces la langosta no crean que era un alimento cualquiera, ¿no? Era un alimento suculento. Aparte que habían en existencia, habían millones. Recordemos que eran plagas que llegaban y destruían los sembrados, entonces la langosta era muy fácil de encontrar y un alimento rico en una dieta balanceada, pues de aquel tiempo. Y la miel silvestre, no se imaginen que era miel de abeja, no es que Juan el Bautista era un apicultor, no, probablemente cuando dicen miel silvestre era como la resina que desprenden los árboles y ciertas plantas. Entonces, a eso se refiere cuando habla de estas dos cosas. ¿Qué podemos sacar de la hipótesis y vamos a ir terminando ya, la hipótesis de su dieta? Primero, el alemán Vivelius dijo que, que Juan el Bautista se alimentaba así y los evangelios lo muestran así porque querían mostrar que era un profeta. Pero a este Vivelius le podemos criticar y decirle que los profetas pues no se alimentaban de eso. Los profetas, ningún profeta dice que se alimentaba de langostas y miel silvestre. Entonces descartamos la hipótesis de Vivelius. El inglés McNeill sugería que era un asceta que practicaba la mortificación y el sacrificio. Y Juan pretendía mostrarse como un ejemplo de pobreza y desprendimiento. Pero le podemos contradecir a McNeill que Juan pues no era un asceta, porque dice Marcos que comía langostas, miel silvestre, pero no todo el tiempo, sino que se alimentaba de más cosas. Entonces, no era para mostrar la pobreza. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que les dije, la langosta era un alimento, manjares, eran alimentos de reyes. Entonces no podemos decirle, no podemos aceptar esa hipótesis. Y el alemán Kirchdorf sugería que él era vegetariano para presentarse en un auditorio como un hombre santo y cercano a Dios con una dieta virtuosa, pero sabemos que no fue así, porque la langosta pues no es de origen vegetal, sino de origen animal, entonces no era un vegetariano. Smith dice que Juan era un nazir, un consagrado a Dios, y que esta consagración lo llevó a la dieta de langostas y miel silvestre. No podemos decir que Juan haya sido un nazir porque nazir es una intención que tiene el Evangelio de Lucas para mostrarlo como esos grandes profetas. Probablemente Juan el Bautista sí tomaba vino, pero, y aparte que el nazirato no era para toda la vida, era un periodo, o sea, sabemos que el nazir eran 2 meses, por decir algo, yo dejo de beber 2 meses, no me peloneo y en esos 2 meses voy a ser nazir, pero no es que yo toda la vida era nazir, no, solo era ese periodo de tiempo. Entonces, eso se le puede contrarrestar a Smith, que el nazirato no era de toda la vida. La propuesta correcta sería que Juan sí se alimentaba de la vida del desierto porque él quería mostrarse como esos primeros habitantes que llegaron de la tierra prometida y que se alimentaron de lo que había en el desierto, para mostrar la coherencia de vida del mensaje que él daba. Eso comían los beduinos y nómadas de las regiones áridas de Palestina, miel silvestre y langostas. ¿Por qué los evangelios quieren hacerlo notar como un habitante del desierto? Como les dije, eh, Juan lo que quiere mostrar es ese nuevo camino de vida. Es recordar algo interesante que dice un filósofo francés, Marcel de Proust. El verdadero acto del éxodo, o mejor dicho, el verdadero acto de conquistar una tierra no es salir a buscar una nueva, sino volver a ver la tierra vieja con nuevos ojos. Y eso es lo que le hacía Juan el Bautista. Juan el Bautista lo que hacía era mostrarle a la gente que había una nueva oportunidad de vida, que Dios siempre ha estado con nosotros, que Dios nunca se ha alejado de nosotros y que Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Que Dios no pertenece a un grupo de personas, que Dios no pertenece a un grupo, a una religión X, que Dios está para todos y siempre está dando nuevas oportunidades. Juan el Bautista fue un profeta
con con una astucia, con una inteligencia como pocos. Supo quitarles el mensaje a los sacerdotes, al poder religioso de su tiempo y entregárselo a los más pobres. Mostrarles que Dios estaba para todos, que desde que esta tierra, este ser humano, hoy podemos decir que este ser humano puede cambiar, siempre puede aspirar a algo mejor. Y yo siempre pienso que si bien es cierto existe la resurrección, pues lo creemos por fe, pero la verdad es que nadie ha venido del otro lado y nadie nos puede decir qué hay al otro lado. Entonces yo prefiero vivir, yo personalmente prefiero vivir como que esta es la única vida que voy a vivir. Y no es que no crea en el otro lado, sí creo y creo que hay vida en el otro lado. No sé cómo es, por lo cual no voy a dejar de hacer lo que tengo que hacer hoy para vivir en plenitud, en alegría, en mi mejor versión, porque no sé cómo va a ser mi otra vida. Y qué tal que en el otro lado me encuentre con mi mejor versión y me diga, yo te esperaba así, ¿qué te pasó? Creo que ese es eso para mí es el verdadero infierno, encontrarme a un Roger abundante, o sea, en su mejor versión, y darme cuenta que yo mismo me puse mis trabas, que yo mismo dejé de ser un buen ciudadano, un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, un mejor padre, un mejor vecino, porque mi ego me dominaba, porque mis pasiones me dominaban, porque mi boca me dominaba. Creo que Juan el Bautista, hoy podemos ser mucho Juan Bautista, mostrar esa, 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 esa realidad de que Dios está para nosotros, que Dios está con nosotros, y que quiere que desde esta realidad cambiemos nuestra vida. No es irnos a otro país, no es cambiar de vida, no es cambiar de mujer, no es cambiar, no. Es con esta tierrita que ya tenemos, empezar a ver la nueva vida, empezar a ver que todos los días sale el sol, empezar a ver todas las bendiciones, empezar a ver todas las oportunidades, activar toda nuestra mente y todo el potencial que Dios nos ha dado y que Dios está en nosotros para poder cambiar nuestra vida. Creo yo que Juan el Bautista nos deja un mensaje brutal, espectacular para poderlo llevar y hacer parte de nuestra vida. Entonces con esto vamos a cerrar. Vamos a hacer una pequeña oración y con esto vamos a cerrar la clase de hoy. Entonces, vamos a darle gracias a nuestra madre porque nos acompaña, porque también ella falló, pero supo recomponer su camino, al punto tal que todavía hoy la seguimos amando y queriendo imitarla en muchas de sus cosas que ella hizo en el tiempo de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que nos siga bendiciendo el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a dar por terminar la presentación y dejamos también de grabar.